Ella conocía la ley y la hacía cumplir. Pero cuando un policía ávido de poder la detuvo y se negó a reconocer quién era, las cosas tomaron un giro peligroso hasta que el karma contraatacó con fuerza. La carretera estaba casi vacía. Solo un tramo de carretera que atraviesa la noche. Las luces de la calle parpadeaban. Su brillo se refleja en el elegante sedán negro circulando constantemente por el carril derecho. Verónica Caldwell había estado conduciendo durante casi una hora. Su mente todavía estaba ocupada con la información clasificada. Ella acababa de irse. Ser el recién nombrado director del FBI significaba largas horas. Y noches aún más largas, pero ya estaba acostumbrada a eso. A lo que no estaba acostumbrada, lo que no esperaba, fue el estallido agudo de luces rojas y azules en su espejo retrovisor. Su agarre en el volante se apretó ligeramente. Sus ojos se dirigieron al velocímetro. Exactamente 65 ni una milla más. Sin movimientos erráticos, no hay motivo para ser detenido. Sin embargo, el coche patrulla que estaba detrás de ella no se movió. Ella exhaló por la nariz y señaló hacia la derecha, guiando su coche hacia el arcén de la carretera. Años de experiencia le dijeron. No había nada de qué preocuparse. Ella había trabajado junto con las fuerzas del orden. Durante toda su carrera conoció el protocolo. Ella entendió el sistema. Pero cuando el coche patrulla se detuvo detrás de ella, algo asintió en el fondo de su mente. ¿Por qué el oficial se tomó su tiempo? Demasiado tiempo. Verónica ajustó su espejo retrovisor, tratando de echarle un vistazo. La puerta del lado del conductor del crucero finalmente se abrió. El hombre que salió no era alguien a quien ella reconociera, lo cual no fue sorprendente. Ella no tenía por costumbre conocer a todos los policías de la calle. El estado, pero algo en la forma en que se movía. Su postura era rígida, casi agresiva. Su mano izquierda descansaba sobre su cinturón, dedos curvados cerca de su arma de fuego, mientras su mano derecha balanceaba una linterna de un lado a otro. Mientras se acercaba a su ventana, ella presionó el botón para bajar el cristal y mantuvo ambas manos visibles en el volante. Oficial de la tarde. Su voz era tranquila y profesional. El hombre la miró fijamente. Luz destellando en su rostro. Demasiado largo, demasiado intrusivo. Licencia y registro sin saludo. No hay motivo para la parada. Solo que Verónica contuvo un suspiro. Esto no era normal. ¿Puedo preguntar por qué me están deteniendo? Ella dijo tranquilamente que el oficial masticó su chicle. La miré fijamente durante demasiado tiempo antes de responder. Registro de licencia. Verónica no se movió de inmediato. Sus instintos. Los mismos instintos que le habían salvado la vida. Más de una vez en su carrera. Le dije que esto no iba a ser una rutina. Necesitaba controlar la situación antes de que se intensificara. Ella habló con cuidado, señor. Estoy alcanzando mi bolso en el asiento del pasajero. Sin respuesta, ella se movió lentamente, recuperando su billetera y ofreciendo sus credenciales del FBI, junto con su licencia de conducir. El oficial no los tomó. Sus ojos recorrieron rápidamente la identificación. Luego volvió hacia ella y su expresión no cambió. FBI, ¿eh? Ella asintió una vez, sí señor. Silencio y luego salir del vehículo. Las palabras no fueron fuertes pero cayeron como una bofetada. Verónica parpadeó, disculpe. El oficial dio medio paso atrás. Su mano derecha ahora flota cerca de su arma de fuego. Salir a la calle, la tensión en el aire se espesó, presionando contra sus costillas. No había ninguna razón para esto. Ella había seguido el protocolo al pie de la letra. Ella se había identificado. Sin embargo, este oficial la estaba tratando como una amenaza. Verónica había visto esto antes. Personalmente no me gusta esto. Pero ella había leído los informes. Ella había visto las imágenes. Ella no estaba dispuesta a convertirse en otro titular. Su pulso era estable. Pero su mente ya estaba repasando sus opciones. Ella sabía lo rápido que las cosas podían empeorar. Ella también sabía cómo sobrevivir. Pero antes de que pudiera decidir su siguiente movimiento, el oficial paciente espetó. Alcanzó la manija de la puerta. Y fue entonces cuando ella lo supo. Esto no fue solo una parada de tráfico. Esto era algo completamente distinto. Pero Verónica no iba a dejar que el miedo dictara lo que pasaría después. Porque había pasado toda su carrera preparándose para momentos exactamente como este.
Y ella no se rendiría sin luchar. El clic de la manija de la puerta envió una sacudida a través del cuerpo de Verónica. No temas, todavía no. Pero una aguda conciencia hizo que su mano izquierda saliera disparada, agarrando el mango interior, antes de que el oficial Daniel Kearns pudiera abrirla. Señor, retroceda, ordenó con voz firme pero mesurada. Estás fuera del protocolo. Kearns no se movió en absoluto. Su agarre en la puerta se hizo más fuerte. Sus nudillos palidecieron bajo la tensión. Dije que salieras del coche. Ella podía oírlo ahora, el filo en su voz. El control que estaba tratando de ejercer. Verónica había tratado con hombres como él antes. Hombres que confundieron la autoridad con el dominio. Quien empujó líneas. Para ver cuánto podían lograr. Pero no se trataba de un burócrata con traje y hambre de poder. Este era un hombre con una placa, un arma y un temperamento que lo hacían peligroso. Ella apretó con más fuerza la manija de la puerta. ¿Por qué motivos el oficial? Por primera vez Kearns dudó. Sus labios se separaron como si buscara una respuesta. Pero en lugar de responder hizo algo peor. Dio un paso más cerca. La linterna todavía estaba en su mano izquierda, apuntando directamente a su cara, cegándola a todo excepto a su silueta. No tengo por qué darte explicaciones. Verónica en realidad no parpadeó. Tú haces. El haz de luz de la linterna no vaciló. Pero su mandíbula se flexionó con irritación, reemplazando cualquier hilo de compostura que le quedaba. Señora, no me importa para quién trabaja. El latido del corazón de Verónica era constante. Revisado. Pero la realidad de la situación estaba cambiando. Esto no fue solo agresión. No fue solo un policía que se extralimitó. Él quería que ella tuviera miedo. Y temo que eso fuera algo. Verónica Caldwell no se permitió sentir. Entonces, vamos a llamar a tu superior y ver si le importa. Ella dijo fríamente que eso lo hizo enfadar. La linterna cayó y antes de que pudiera reaccionar, su mano libre golpeó con fuerza el techo de su coche. El estallido repentino atravesó la noche. Un sonido agudo y violento, que resonó en el tramo vacío de la carretera. Dije que salieras. Por primera vez Verónica miró su placa. Kearns ya recordaría eso. Sus dedos picaban por agarrar su teléfono. Pero ella sabía que cualquier movimiento repentino podría ser malinterpretado. Ella lo había visto demasiadas veces. Así que mantuvo sus manos visibles. Y lo niveló. Con una mirada que había usado en innumerables interrogatorios. Uno que desnudó a un hombre hasta llegar a la verdad de sí mismo. Estás cometiendo un error. Kearns dejó escapar un grito bajo. Risa sin humor no. El error fue pensar que podrías usar tu rango sobre mí. Fue entonces cuando vio el cambio en su postura. La forma en que su mano derecha se movía cerca de su cinturón. Estaba considerándolo, el aire entre ellos se espesó. Y luego llegó un segundo coche. Luces rojas y azules barrieron la escena. Mientras otra unidad de patrulla se detenía detrás. El crucero de Kearns por un breve momento. Ella sintió alivio porque otro oficial se refería a un testigo. Significaba vieja rendición de cuentas. Pero entonces vio quién salió. Otro oficial blanco alto. Hombros anchos. No hay ninguna placa visible en el resplandor de los faros. Kearns ni siquiera miró hacia atrás. Que le dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no era respaldo, era refuerzo. El segundo oficial se acercó a Kearns. Sus ojos se movían rápidamente entre ellos. Antes de decidirse por Verónica. ¿Problema aquí? Preguntó. Kearns sonrió con suficiencia. Simplemente estoy lidiando con un conductor que no cumple con las normas. Verónica se quedó en silencio por una fracción de segundo, sopesando sus opciones. Ahora la superaban en número y Kearns lo sabía. El segundo oficial dio un paso más cerca. Señora, salga del vehículo. No es el director del FBI Caldwell. Ni siquiera la señorita Caldwell, solo la señora. Ella había estado en situaciones peligrosas antes. Pero esto se sintió diferente. Esta no fue una negociación hostil en el extranjero. Esta no fue una misión táctica que salió mal. Este era mi hogar y ahora mismo el hogar se sentía igual de peligroso. Ella inhaló lentamente calculando su próximo movimiento. Porque si ella tomó la equivocada, ella no sería quien escribiera el informe mañana. Pero lo harían. Verónica podía sentir la tensión instalándose en sus huesos. Espesa y sofocante al segundo oficial. Se posicionó ligeramente detrás de Kearns. Una muestra silenciosa de solidaridad. No se trataba de hacer cumplir la ley.
Esto era cuestión de poder. Sus dedos descansaban contra el volante, su mente calculando su próximo movimiento. Si ella se negaba, la situación se intensificaría. Si ella cumplía, estaba a su merced. No había una buena elección, señora. El segundo oficial repitió, con una voz engañosamente tranquila, salga del coche ahora. Verónica exhaló lentamente por la nariz. Su pulso estable, a pesar de las señales de advertencia que le gritaban. Ella había estado en negociaciones, donde una sola palabra equivocada podría hacer que alguien muera. Ella necesitaba mantener el control. Con deliberada lentitud, ella alcanzó la manija de la puerta, manteniendo su otra mano levantada a la vista. Kearns dio un paso atrás ligeramente, dándole el espacio justo. El momento en que sus pies tocaron el pavimento. El aire frío de la noche le rozó la piel, amplificando la adrenalina, ya ardiendo por sus venas. Ella era vulnerable ahora. Kearns se alzaba sobre ella con su cuerpo, en un ángulo justo para bloquear la vista de la cámara del tablero. El segundo oficial se quedó un paso atrás, cubriendo cualquier punto ciego. No tenía ninguna duda de que ya habían hecho esto antes. Kearns ordenó dar la vuelta. Verónica no se movió. No me has dicho por qué me tienen detenido. Las fosas nasales de Kearns mostraron un comportamiento sospechoso. ¿Qué comportamiento tenía él? Sonrió con suficiencia, sacudiendo la cabeza, como si fuera solo otro problema con el que lidiar. Negarse a cumplir era una trampa. Negarse a cumplir justificaría una escalada. Cumplir significaría sumisión. Ella conocía el juego, había leído los informes. Y luego la agarró la muñeca con demasiada fuerza. Demasiado rápido sus instintos entraron en acción inmediatamente. Su cuerpo se movió lo suficiente para retroceder. Sin parecer agresivo. «Quítame las manos de encima», espetó. Su voz cortando la noche. Kearns no lo soltó. El segundo oficial dio un paso más cerca. «Tenemos un problema aquí. Kearns tiene el agarre más fuerte, creo que se está resistiendo». Las palabras le revolvieron el estómago. El segundo oficial tomó su radio. Sus labios ya se separan. Decir las palabras que habían justificado. Tantas escaladas sin sentido antes de que tengamos una solución. Sospechoso obediente. Sospechoso no ciudadano. No es director del FBI, solo sospechoso. Y luego salió el arma. Kearns ni siquiera lo dudó. Su mano cayó a su funda. Desabrochó el broche. Y antes de que pudiera reaccionar, el cañón estaba a centímetros de su cara. El tiempo se estiró y se deformó a su alrededor. Verónica había sido entrenada para situaciones de crisis. Se había enfrentado a los líderes del cártel, terroristas nacionales, criminales violentos. Pero esto era diferente, esto no era un campo de batalla. Esta era una carretera en medio de la nada. Y ella estaba desarmada, su respiración se detuvo. Incluso sus manos con las palmas abiertas. Todo en su cuerpo le decía que se moviera. Para reaccionar, pero sabía cómo terminaría eso. El silencio era sofocante. Y luego Kearns habló. ¿Te sientes poderoso ahora? Verónica sintió que algo dentro de ella se movía. Esto nunca se había tratado de una parada de tráfico. Esto se trataba de humillación. Su visión se cerró por una fracción de segundo. No por miedo sino por rabia. No para ella misma. Por cada nombre que había visto en informes como este. Para la gente. Que nunca pudieron contar su versión de la historia. Ella abrió la boca eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Porque podrían ser sus últimos. Pero antes de que pudiera hablar, una voz cortó la noche. «Hola, estoy grabando esto». El grito vino de algún lugar a un lado, atravesando la espesa tensión como una cuchilla. No fueron solo las palabras, fue la fuerza detrás de ellas. Alguien había visto y lo más importante. Alguien tenía pruebas de que Kearns no bajó el arma. Pero el cambio en su postura fue inmediato. Un destello de vacilación, una mirada rápida hacia la voz. Verónica siguió su mirada. Apenas girando la cabeza. Un hombre estaba parado cerca del borde de la carretera. Teléfono levantado. El brillo de la pantalla reflejándose en sus gafas. Estaba a una distancia segura. Pero lo suficientemente cerca para capturar cada detalle. Lo suficientemente cerca para que el mundo lo vea. ¿Seguro que quieres hacer esto, oficial? El hombre gritó. Su voz firme a pesar del peso del momento. La mandíbula de Kearns se apretó, pero no respondió. El segundo oficial dio un paso adelante, moviéndose como si estuviera considerando controlar los daños.
Ya no tenían el control. Verónica lo vio en sus ojos. El cálculo. El pánico que presiona contra su autoridad. Se habían acomodado en las sombras. En el silencio de incidentes no registrados. Pero esto era diferente. Kearns exhala bruscamente. Sus dedos todavía estaban curvados alrededor de la empuñadura de su arma. Su próximo movimiento lo determinaría todo. Verónica sabía que tenía que empujar. Baja el arma. Su voz cortó el aire con más fuerza que antes. Kearns no se movió, su respiración ahora era superficial. Su mente trabajando horas extras para encontrar una salida. La radio del segundo oficial crepitó. Estado de la unidad 47. Otro latido de silencio y luego más sirenas. Al principio débil, pero cada vez más fuerte. Refuerzos pero no del tipo que querían. El agarre de Kern finalmente se aflojó. Su mano cayó ligeramente. No enfundar el arma. Pero ya no apuntándola directamente a ella. Se volvió hacia el segundo oficial. Haz que deje de grabar. El estómago de Verónica se retorció. Ella sabía lo que eso significaba. El segundo oficial se movió hacia el testigo. Una mano que busca algo en su cinturón. No, esta vez no. Verónica dio un paso adelante. Su voz más aguda que antes. Tócalo y yo personalmente lo haré. ¿Le han acusado de obstrucción a la justicia? Eso lo detuvo por primera vez. Había incertidumbre en el aire. La dinámica de poder había cambiado. Aunque solo un poco las sirenas estaban más cerca ahora. A segundos de distancia, Kearns ya no la miraba. Él estaba mirando más allá de ella, hacia las luces que se aproximaban. Su mente ya estaba dando vueltas. Buscando una estrategia de salida. Verónica conocía esa mirada. La desesperación y los hombres desesperados tomaron decisiones imprudentes. Tenía segundos para asegurarse de salir con vida de esto. ¿Pero eso iba a ser suficiente? Las sirenas ahora eran ensordecedoras. Las luces intermitentes que rebotan en el pavimento. Mientras varios coches patrulla patinaban hasta detenerse. El testigo mantuvo su teléfono firme. La luz roja de grabación brilla como un ojo que no parpadea. Verónica no se atrevió a moverse. Kearns todavía sostenía el arma. Pero su postura había cambiado. La confianza. La arrogancia intocable había desaparecido de su rostro. Reemplazado por algo más ajustado. Algo que raya en el pánico. Las puertas se abrieron de golpe y los oficiales salieron en masa. Manos flotando cerca de sus fundas. Pero no dibujado. No sabían en qué se estaban metiendo. Entonces uno de ellos reconoció a su director Caldwell. El nombre atravesó la tensión como una bala. Kearns apenas reaccionó, pero el segundo oficial se puso rígido. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. El oficial que había hablado. Un teniente por la insignia de su uniforme. Los miraron mientras observaban la escena. Verónica de pie con las manos en alto. Kearns todavía agarra su arma. El segundo oficial flotando. No estoy seguro de qué hacer a continuación. Y luego la cámara del testigo grabando. Documentando cada segundo que Verónica tomó. En el momento en que dejó caer las manos a los costados. No en rendición sino en recuperación. Teniente, quiero que estos oficiales sean detenidos ahora mismo. La orden fue clara e inquebrantable. El segundo oficial dio un paso atrás. Espera, no digas ni una palabra más. Verónica espetó, su voz era muy aguda. Cortando con cualquier excusa. Había estado a punto de tirar. Sé exactamente qué fue esto y él también. Ella hizo un gesto hacia el testigo, cuyo teléfono todavía estaba bloqueado en ellos. El teniente dudó. Verónica podía ver los engranajes girando. Esto no fue solo una mala parada. Este fue un desastre que acabó con mi carrera. Porque quien lo dejó pasar, Kearns debe haberse dado cuenta. También sus dedos finalmente se soltaron del arma. Y lo dejó caer de nuevo en la funda. Sus movimientos eran lentos y controlados. Pero su expresión estaba hirviendo. Verónica sostuvo su mirada. Esta vez no era ella la que tenía miedo. Esto es un malentendido. Las corrientes finalmente murmuraron. Su voz era baja. Como si supiera que la excusa sonaba patética. Verónica inclinó ligeramente la cabeza. Oh, entonces aclarémoslo en la sede. Llama a asuntos internos, llama al fiscal. Esto no va a desaparecer. El segundo oficial tragó saliva con dificultad. Su rostro se había puesto pálido y el teniente finalmente se movió. Se giró hacia el oficial más cercano. Esposarlos a ambos, espetó Kern. Tienes que estar bromeando. Su voz era áspera.
lleno del tipo de incredulidad que surge cuando un hombre, quien se ha salido con la suya en todo, de repente se da cuenta de que no lo hará. Esta vez Verónica no se inmutó. Le apuntaste con un arma al director del FBI. El oficial Kearns me hizo saber. Si desea agregar resistencia al arresto a la lista. Ella había pasado toda su carrera viendo cómo la justicia casi se hace realidad. Ver casos enredarse en la burocracia. Ver a las víctimas ser tratadas como sospechosas. Esta noche no, Kern seguía respirando con dificultad. Cuando las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. El segundo oficial no se resistió. Él simplemente se quedó mirando al suelo. Como un hombre, que finalmente se dio cuenta de que había apostado al lado equivocado. El teniente se volvió hacia Verónica. «¿Director eres tú? Sácalos de mi vista», dijo rotundamente. Y así fue como se acabó. O al menos esta parte lo era. Porque Verónica lo sabía. No se trataba solo de dos policías malos. Se trataba de un sistema que les permitía prosperar. Y ella no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Pero lo que vino después fue aún más grande que esta noche. Las esposas alrededor de las muñecas de Kern no eran solo de metal. Eran el peso de las consecuencias. El tipo que había evitado durante toda su carrera. Se quedó rígido, su rostro retorcido por la incredulidad. Mientras los oficiales lo conducían a él y a su compañero. Hacia los coches patrulla que esperaban. Él todavía pensaba que esto no se mantendría. Verónica había visto esa mirada antes. Los hombres como él siempre creyeron que eran intocables. Hasta que no lo fueron, respiró lentamente. Esforzándose por mantener la compostura. La ira no le serviría ahora. La acción sería. El testigo todavía estaba de pie sobre el hombro de. El camino su teléfono ahora está bajado, pero sigue grabando. Su mirada se encontró con la de ella. ¿Estás bien? Le preguntó a Verónica y asintió. Gracias a ti dudó. Hacen esto todo el tiempo. Simplemente no a alguien como tú. Eso le dolió de una manera que no esperaba. Porque tenía razón, esto no era nuevo. Ella simplemente tenía el poder de hacer algo al respecto. Llegaron más oficiales. Algunos de ellos mirando a Kearns y su compañero. Con un juicio apenas disimulado. El teniente que se había hecho cargo anteriormente. Caminó de regreso hacia Verónica. El director Calvel empezó con cuidado. ¿Quieres presentar cargos personalmente o...? Verónica negó con la cabeza. Esto no es personal. Esto es sistémico. Presentaré un informe oficial. A primera hora de la mañana. Y quiero que Asuntos Internos se involucre de inmediato. El teniente exhaló frotándose la nuca. Entendió que no había terminado. Yo también quiero. Acceso a ambos registros disciplinarios. Plena transparencia. El teniente dudó. Verónica lo fulminó con la mirada. Si crees que estoy dejando que esto quede enterrado. No sabes con quién estás hablando. Silencio y luego acuerdo reticente. Haré la llamada bien. Porque no se trataba solo de una parada de tráfico. Esto fue sobre todos los que nunca se grabaron. Las imágenes aparecieron en las noticias antes del amanecer. Al mediodía el Departamento de Justicia había anunciado una investigación formal. A Kearns le quitaron su placa. Y fichado por agresión con arma letal. Su pareja fue suspendida indefinidamente. El Departamento de Policía publicó una declaración pública. Una de esas palabras cuidadosamente redactadas. Declaraciones de tipo control de daños. Pero el mundo ya había visto la verdad. Y la verdad tuvo consecuencias. Verónica mira la cobertura desde su oficina. Sus dedos se juntaron bajo su barbilla. La historia se estaba difundiendo rápidamente. Y ella sabía lo que vendría después. Las llamadas, las conferencias de prensa. Las maniobras políticas. De personas que fingirían que les importa. Mientras deseaba en silencio haberlo dejado ir. Pero ella no dejaba pasar nada. Su teléfono vibró y miró la pantalla. Un número desconocido, normalmente no contestaría. Esta noche lo hizo el director Calvel. Una pausa y luego una voz familiar. El testigo de esa noche. Solo quería decirte que aprecio lo que estás haciendo. La mayoría de la gente no lo haría. Verónica se recostó. Una respiración lenta que sale de su pecho. La mayoría de las personas no tienen el poder para. Una pausa y luego en silencio. Pero lo hago y por primera vez en mucho tiempo. Ella sintió algo parecido a la esperanza. La justicia no se hace en silencio. Sucede cuando la gente se niega a mirar hacia otro lado. Asegúrate de estar prestando atención.
Si esta historia te conmovió, compártela. Habla y nunca dejes que la verdad pase desapercibida.